Hubo un tiempo en que el nombre de España resonaba con una fuerza que hacía temblar los cimientos de Europa. Era el siglo XVI, y bajo el mando de un emperador que dominaba medio mundo, los hombres del sur se preparaban para escribir una epopeya que perduraría siglos. En los campos de Italia, en los muros de Viena, en los puertos del Mediterráneo, los soldados españoles, curtidos en 1000 guerras, forjarían un mito inmortal, el de los tercios. No eran simples soldados, eran hijos del hambre, de la tierra y del hierro. Muchos provenían de familias humildes de Castilla, de Extremadura, de Aragón o de Andalucía. Campesinos, artesanos, hijos de pastores, que se alistaban buscando honra y pan. Pero lo que encontraron fue gloria. Lo que empezó siendo un ejército improvisado, formado por veteranos de la Reconquista y del Gran Capitán, se transformó en una máquina de guerra perfecta. Y todo comenzó con una batalla que cambió el destino de Europa. Pavía, 1525. En aquel amanecer frío del norte de Italia, el aire olía a pólvora y a miedo. Frente a los españoles, un ejército francés mucho más numeroso desplegaba sus banderas azules con lirios dorados. Al frente el mismísimo rey de Francia, Francisco I, un monarca joven, orgulloso y convencido de su superioridad. Pero los tercios no conocían el miedo. Habían aprendido a luchar en condiciones imposibles, mezclando la disciplina romana con la astucia castellana. No peleaban por dinero ni por gloria, peleaban por su honor. Y cuando el sol despuntó entre la niebla, el destino de un imperio se decidió en unas pocas horas de acero, fuego y sangre. Los franceses avanzaron confiados, con su caballería reluciente, creyendo que arrollarían a aquellos infantes harapientos. Pero los tercios formaron su temida muralla de picas. Hombres hombro con hombro, lanza tras lanza, como un bosque de hierro. Tras ellos, los arcabuceros esperaban el momento justo. El estruendo de la primera descarga fue como el rugido de una tormenta. Caballos y jinetes franceses cayeron por decenas, mientras la pólvora envolvía el campo en una nube negra. Cuando la caballería se estrelló una y otra vez contra aquel muro inquebrantable, comprendieron que estaban enfrentándose a algo nuevo, algo que no se parecía a nada visto hasta entonces, y fue entonces cuando los arcabuceros españoles salieron de las líneas, cargaron, apuntaron y dispararon con precisión mortal. El propio rey Francisco, rodeado de cadáveres y humo, fue derribado de su caballo, capturado. Aquella tarde, Europa entera quedó muda. Por primera vez en la historia, un rey de Francia era hecho prisionero por soldados españoles. En Madrid, al conocer la noticia, el emperador Carlos V sonrió. Nacía el mito de los tercios. Los hombres que habían vencido en Pavía se habían ganado un nombre eterno. Desde entonces, cada batalla que libraron llevó consigo el eco de aquella victoria. Pero su leyenda no se construyó solo con victorias. Se forjó en la dureza, en la resistencia, en el sufrimiento compartido. Los tercios vivían en condiciones inhumanas. Dormían al raso, caminaban descalzos, comían pan duro y bebían vino agrio. Sin embargo, no se quejaban. Sabían que su valor era su escudo y su disciplina, su espada. Los capitanes eran temidos y respetados, pero también cercanos. Mandaban, por ejemplo, no por título, y entre todos ellos destacaba una figura, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Aunque murió antes de que los tercios alcanzaran su plenitud, fue él quien les dio su alma. Él enseñó que la guerra no se gana con la fuerza, sino con la cabeza. En las décadas siguientes, los tercios se extendieron por el mundo como una marea imparable. En Italia, en Flandes, en África, en América. Dondequiera que el estandarte de Castilla se alzara, los tercios lo defendían con su vida. En cada combate su reputación crecía.
Los enemigos los llamaban los diablos españoles. Decían que cuando marchaban, la tierra temblaba, que sus tambores sonaban como truenos de guerra y su bandera con la cruz de San Andrés era un presagio de muerte. Pero más allá de las armas había algo más profundo que los hacía invencibles: su espíritu. El tercio era una hermandad, una familia de hombres dispuestos a morir los unos por los otros. No había distinción entre nobles y plebeyos. En el campo de batalla todos eran iguales. Cuando uno caía, otro tomaba su lugar sin dudar. El enemigo podía tener más hombres, más cañones o más dinero, pero jamás tendría su valor. Su fama llegó a oídos de todos los reinos. Las cortes europeas hablaban con miedo de aquel ejército que parecía no conocer la derrota. Los cronistas franceses los describían como piedras vivas que se mueven y matan. Los italianos, que los habían visto combatir en sus tierras, decían que eran leones con alma de monjes. Y es que su religiosidad era profunda. Muchos llevaban rosarios colgando del cuello, rezaban antes de cada batalla y creían sinceramente que luchaban bajo la mirada de Dios. Cuando morían, lo hacían con una sonrisa, convencidos de que el cielo los esperaba. El emperador Carlos V comprendió pronto que tenía entre sus manos algo más que un ejército. Tenía un símbolo de su poder universal. Por eso los cuidó, los reformó, los organizó. Dividió el ejército en tercios permanentes, dándoles nombre propio y estructura fija. El tercio viejo de Lombardía, el de Nápoles, el de Sicilia, el de Flandes. Cada uno con su bandera, su historia y su orgullo. Aquello fue el principio de un sistema militar que dominaría Europa durante más de un siglo. A medida que avanzaban los años, los tercios se convirtieron en leyenda viva. Su entrenamiento era brutal. Marchas interminables, maniobras con armas pesadas, combate cuerpo a cuerpo. Su disciplina era férrea. Un soldado que abandonaba su puesto podía ser ejecutado al instante. Pero también había camaradería. En las noches junto al fuego compartían vino, historias y canciones. Decían que en las filas de los tercios se hablaban todos los dialectos de España y que incluso los que venían de tierras distintas se entendían con una sola palabra: honor. El eco de Pavía aún resonaba cuando nuevas guerras estallaron. En Túnez, en Viena, en el Mediterráneo, los tercios eran reclamados en todas partes, y aunque la distancia los separaba de su patria, llevaban a España en el corazón. En cada bandera ondeaba la cruz roja sobre fondo blanco, y cada soldado la miraba antes de entrar en combate, como si fuese un recordatorio de lo que defendían. Hubo quienes dijeron que la fuerza de los tercios no residía en su número, sino en su alma, que no eran hombres comunes, sino una raza forjada en el deber y la fe. Cuando uno caía, otro ocupaba su puesto sin vacilar, y cuando todos caían, el enemigo seguía temiendo su recuerdo, porque donde moría un tercio, nacía una leyenda. En aquellos años iniciales, bajo el sol de Italia y las sombras del Sacro Imperio, se sembró la semilla de algo que ninguna nación volvería a igualar. Los tercios eran el reflejo de una España en su máximo esplendor, un país joven, poderoso, que creía en su destino. La gloria de Pavía fue solo el principio. Les esperaban aún siglos de victorias, derrotas y sacrificios, pero el espíritu que nació allí, entre la pólvora y el barro, jamás moriría. El mundo cambió, las coronas se alzaron y cayeron, pero el nombre de los tercios quedó grabado a fuego en la historia. Allí, en los campos de Italia, cuando el rey de Francia cayó prisionero ante soldados descalzos y hambrientos, nació el mito. Y como todo mito, no pertenece solo al pasado, pertenece al alma de un pueblo. A ti, a mí, a todos los que alguna vez han sentido orgullo al pronunciar la palabra España. Porque los tercios no fueron solo guerreros,
fueron el espejo de un tiempo en que la valentía, la fe y el honor eran más fuertes que el acero. Y mientras el humo se disipa sobre el campo de Pavía y los tambores retumban en la distancia, comienza una era que marcará para siempre la historia del mundo, la era de los tercios españoles. El eco de Pavía aún resonaba en toda Europa cuando los tercios comenzaron su expansión imparable. España era el corazón de un imperio que se extendía de los Andes al Danubio, del Caribe a los Alpes. En cada rincón del mundo, el nombre de los soldados españoles despertaba respeto y a veces miedo, porque tras cada victoria, tras cada bandera conquistada, había un mismo espíritu, el de hombres dispuestos a morir antes que rendirse. Durante los años siguientes, las guerras no cesaron. En el norte de África, los piratas berberiscos asolaban las costas cristianas. El Mediterráneo era un campo de batalla constante, donde las galeras cruzaban el mar como bestias furiosas. En 1535, el emperador Carlos V decidió llevar la guerra hasta la guarida del enemigo. Su objetivo: Túnez, bastión del corsario Barbarroja, aliado del sultán otomano. Y allí, entre el calor insoportable, la sed y el olor del mar, los tercios demostraron por qué eran el brazo armado del imperio. A bordo de las galeras, los soldados rezaban antes de desembarcar. Algunos besaban la tierra al pisarla, otros ajustaban sus corazas. Frente a ellos, miles de enemigos esperaban tras las murallas. La batalla fue feroz. Los cañones retumbaron día y noche y el aire se llenó de humo y ceniza. Los turcos luchaban con ferocidad, pero los españoles avanzaban sin retroceder un solo paso. Con picas, espadas y fuego, tomaron cada torre, cada calle, cada casa. Cuando finalmente el estandarte de Castilla ondeó sobre las murallas de Túnez, Europa entera comprendió que el poder del emperador no conocía límites. Fue una victoria total. Pero no era solo una conquista. Era un mensaje, un aviso a todos los enemigos de la cristiandad de que España estaba dispuesta a defender su fe y su honor en cualquier rincón del mundo. En las crónicas se cuenta que tras la batalla, Carlos V caminó entre los cuerpos de sus soldados caídos y dijo: «Con hombres así se puede conquistar el cielo». Tras Túnez, los tercios fueron llamados una y otra vez. En Italia, en el norte, en el corazón de Europa. Su organización era tan perfecta que pronto se convirtieron en el modelo a seguir por todas las naciones. La infantería moderna nació de ellos. Los franceses intentaron imitarlos, los alemanes también, pero ninguno consiguió igualar su mezcla de disciplina, valentía y fe. Los capitanes sabían que sus hombres eran indestructibles mientras creyeran en su causa. El lema era simple: «Más vale morir con honor que vivir con deshonra». Y esa idea, repetida una y otra vez en los campamentos, forjaba soldados dispuestos a resistir hasta el final. En los días de descanso, cantaban romances de Castilla y recordaban a los que no volverían. Y cuando el tambor sonaba, el silencio se hacía absoluto. Cada uno sabía lo que debía hacer. Cada uno era parte de una máquina que no podía fallar. Los años pasaban y el poder de España alcanzaba su cenit. Carlos V, envejecido y cansado, cedió la corona a su hijo Felipe II. Con él, los tercios entraron en una nueva era. Una era de fe inquebrantable, de disciplina absoluta y de guerras que pondrían a prueba incluso su leyenda. Porque ahora el enemigo ya no era solo Francia o el turco, era Europa entera, unida en su envidia y su temor hacia el poder español. En 1557, la historia volvió a estremecerse. En el norte de Francia, cerca de una pequeña ciudad llamada San Quintín, el ejército español se enfrentó a las fuerzas del rey Enrique II. Las tropas francesas, reforzadas con caballería alemana y artillería moderna, creían tener la ventaja, pero cometieron el mismo error que en Pavía.
subestimar al tercio. El amanecer del 10 de agosto se cubrió de polvo y fuego. Los tambores resonaron y los hombres del duque de Saboya, al mando del ejército español, formaron sus escuadras. Los tercios, con sus picas reluciendo al sol, avanzaron paso a paso, sin prisa, con una calma que helaba la sangre. Los franceses, superiores en número, lanzaron su caballería contra ellos, pero el muro de lanzas volvió a levantarse. Una barrera viva, impenetrable, que resistió la embestida como si fuera de piedra. Los arcabuceros disparaban con precisión mortal. La pólvora llenaba el aire. Cada descarga abría huecos en las filas enemigas. Cuando los franceses se dieron cuenta, ya estaban atrapados. Los flancos españoles los rodeaban, la artillería los castigaba, y el campo se convirtió en un infierno. En cuestión de horas, el ejército francés fue destruido. La victoria de San Quintán fue total, pero más aún su significado. Ese mismo día se celebraba la festividad de San Lorenzo, y Felipe II, al conocer la noticia, decidió construir un monumento que recordara para siempre la gloria de España. Aquel monumento sería el Escorial, símbolo de fe, poder y eternidad. San Quintín marcó el apogeo absoluto de los tercios. Su fama alcanzó niveles míticos. Los enemigos rezaban para no encontrarse con ellos en el campo de batalla. Los capitanes protestantes advertían a sus hombres: «Si veis venir a los españoles, no luchéis, huid». Porque los tercios no solo vencían, humillaban. Su disciplina era tan feroz que resistían semanas sin comida, meses sin paga, y aún así combatían como si cada batalla fuera la última. Pero el destino aún les tenía reservada una gesta más grande, una que uniría el nombre de España con el de toda la cristiandad: Lepanto, 1571. El mar Mediterráneo hervía bajo el dominio turco. El sultán Selim II enviaba sus flotas a devastar las costas cristianas. El Papa, desesperado, pidió ayuda, y España respondió. Bajo el mando de don Juan de Austria, hermanastro del rey Felipe, una flota inmensa se reunió en el Golfo de Lepanto. Más de 200 galeras cristianas, entre ellas las españolas, se enfrentaron a la armada otomana. Era el mayor combate naval de la historia hasta entonces. Al amanecer del 7 de octubre, el horizonte era un bosque de velas. El mar estaba en calma, pero todos sabían que pronto se teñiría de sangre. Los españoles, los venecianos, los genoveses, todos aguardaban la señal. Don Juan de Austria, joven, valiente, rezó antes de dar la orden. Y cuando el estandarte de Cristo se alzó sobre su galera, los cañones tronaron. El estruendo fue indescriptible. Las naves se abordaban, los arcabuces rugían, las espadas chocaban contra los sables turcos. El humo cubría el cielo, el agua ardía con aceite encendido. Entre los soldados españoles, un joven manco de Lepanto luchaba con fiereza: Miguel de Cervantes. Herido gravemente, seguiría combatiendo sin soltar su espada. Durante horas, la batalla osciló entre el caos y el heroísmo. Pero cuando los tercios embarcados lograron asaltar la galera del almirante turco, el rumbo cambió. El estandarte del sultán cayó al mar. La flota otomana se quebró. Y cuando el sol se puso sobre las aguas rojas del Golfo, la victoria era cristiana. Lepanto fue más que una victoria militar. Fue una señal de que el poder español en tierra y mar no tenía rival. Don Juan de Austria fue recibido como un héroe, y los tercios, una vez más, demostraron que su valor era inagotable. La cristiandad entera respiró aliviada, y en las iglesias de España se celebraron misas durante días. En esos años dorados, el espíritu de los tercios alcanzó su plenitud. Su fama recorrió el mundo, su bandera ondeó en todos los confines del imperio. Pero también empezaron a sembrarse las semillas del sacrificio. Las guerras de Flandes,
las revueltas protestantes y los enemigos internos pondrían pronto a prueba su resistencia. Aún así, en aquella mitad del siglo XVI, nada parecía capaz de detenerlos. Eran los dueños de la guerra, los guardianes de la fe, los hijos de un imperio que se creía eterno. Y aunque muchos morirían lejos de su tierra, sus nombres quedaron grabados en la historia como los de hombres que, con su vida, levantaron los cimientos de una nación. Los tercios no eran simples soldados. Eran el alma misma de España en su máximo esplendor. Cada victoria desde Túnez hasta Lepanto fue escrita con su sangre. Cada derrota, un canto al sacrificio. Y mientras las olas del Mediterráneo se apagaban en calma tras el rugido de la batalla, el imperio español se alzaba más fuerte que nunca, iluminado por el fuego inmortal del honor. Tras la gloriosa jornada de Pavía, los tercios se convirtieron en el alma del imperio. Ningún ejército de Europa podía igualar su disciplina, su valentía ni su fe. España, bajo el cetro de Carlos V, extendía sus dominios por medio mundo. Desde los montes del Tirol hasta las selvas de América, el nombre de Castilla resonaba con fuerza. Pero aquella grandeza no nació del oro ni de las riquezas, sino del sacrificio de miles de hombres que, con su sangre, levantaron la historia. El siglo XVI fue el escenario del apogeo de los tercios y su huella marcó para siempre el destino de Europa. El Mediterráneo hervía de guerras y piratería. Los corsarios berberiscos y las flotas otomanas asolaban las costas cristianas. La media luna del Islam avanzaba imparable por el sur, y el emperador decidió responder con hierro y fuego. En 1535, Carlos V organizó una expedición gigantesca contra Túnez, el nido del temido Barbarroja, miles de hombres, decenas de galeras y el emblema de los tercios marcharon sobre África. La travesía fue un infierno. Calor abrasador, sed, tormentas, enfermedades. Pero aquellos soldados no conocían la rendición. Avanzaron entre el polvo y la muerte hasta levantar el pendón de Castilla sobre las murallas de Túnez. Aquel día, el Mediterráneo comprendió que España no era solo una nación, sino un imperio que se imponía con fe y con valor. Los cronistas cuentan que el propio emperador, al recorrer el campo tras la victoria, se detuvo ante los cuerpos de los soldados caídos y murmuró: «Con hombres así, se puede conquistar el cielo». Y tenía razón. Ningún ejército había demostrado jamás tanto coraje. Los tercios luchaban sin esperar recompensa. Lo hacían por el honor, por la fe y por una patria que apenas conocían, pero que llevaban grabada en el alma. Cada soldado era un pedazo de España, y juntos formaban un muro indestructible. Con el tiempo, la organización de los tercios alcanzó una perfección sin precedentes. Ya no eran simples contingentes improvisados, sino unidades permanentes, con nombres propios que infundían temor. El tercio viejo de Lombardía, el de Sicilia, el de Nápoles, el de Flandes. Cada uno tenía su historia, su bandera, su orgullo. Los capitanes eran veteranos endurecidos por años de campaña. Sabían mandar, pero también sabían morir. Mandaban, por ejemplo, no por rango. Dormían y comían junto a sus hombres, compartían el vino y el peligro. Por eso los soldados los seguían hasta el infierno. Tras las campañas africanas, las guerras de Italia continuaron. Francia, resentida por la derrota de Pavía, buscaba revancha. En 1557, un nuevo enfrentamiento decidiría de nuevo la supremacía europea. San Quintín, un nombre que quedaría grabado en la historia. En aquella llanura del norte de Francia, los tercios se enfrentaron a un ejército inmenso, formado por franceses, alemanes y flamencos. Pero la diferencia no estaba en el número, sino en el corazón. Los tercios marcharon con paso firme. Sus picas relucían bajo el sol,
y sus tambores marcaban el ritmo de la muerte. El combate fue terrible. Las cargas de caballería francesa se estrellaban una y otra vez contra el muro de lanzas castellanas. Los arcabuceros disparaban en oleadas, el humo cubría el campo, y el estruendo de los cañones hacía temblar la tierra. Las órdenes se perdían entre el caos, pero los españoles resistían sin romper su formación. Paso a paso avanzaban, empujando al enemigo hacia su propia destrucción. Cuando todo terminó, el campo estaba cubierto de cadáveres. El ejército francés había sido aniquilado. Entre los prisioneros, nobles, generales y caballeros de renombre, España volvía a imponerse. La noticia llegó a Madrid el día de San Lorenzo, y Felipe II, conmovido, ordenó construir un monasterio en honor al santo y a la victoria. Aquel edificio, el Escorial, sería el símbolo del imperio: fe, orden y grandeza. San Quintín marcó el punto más alto del poder militar español. En Europa ya no se hablaba de guerras, sino del modo español de pelear. La infantería de los tercios era temida, admirada y estudiada. Ningún ejército podía vencerlos en campo abierto. Sus enemigos los llamaban los diablos de España, y algunos rezaban antes de enfrentarse a ellos. Pero el destino aún tenía reservada una gesta más grande. En el año 1571, el Mediterráneo volvió a ser campo de batalla. Los turcos, bajo el mando de Alí Pachá, avanzaban con una flota enorme. Las costas de Italia y Grecia ardían. El Papa pidió ayuda a los reinos cristianos, y Felipe II respondió. Se organizó una coalición, la Liga Santa. Al frente un joven de mirada serena y coraje inquebrantable, don Juan de Austria, hijo del emperador. A su lado, veteranos de los tercios de Nápoles, Sicilia y España, juntos zarparon hacia el Golfo de Lepanto, donde el destino del mundo cristiano iba a decidirse. Aquel amanecer del 7 de octubre, el mar estaba en calma, pero el aire pesaba como el plomo. Los soldados rezaban en cubierta. Algunos escribían cartas que nunca serían enviadas, otros afilaban sus espadas en silencio. Cuando el estandarte de Cristo se alzó sobre la galera capitana, un murmullo recorrió toda la flota. ¡Por Dios y por España! Y entonces sonó el trueno de los cañones. El combate fue brutal. Las naves embestían como bestias furiosas, los arcabuces disparaban sin cesar, las picas se clavaban entre los cuerpos, el mar se teñía de rojo. Entre los combatientes, un joven soldado resultó herido. Las balas le destrozaron la mano izquierda, pero siguió luchando hasta el final. Su nombre era Miguel de Cervantes, y más tarde escribiría que «Lepanto fue la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, ni esperan ver los venideros». Aquellas palabras nacieron del fuego, del humo y del sacrificio, porque Lepanto no fue solo una batalla, fue un símbolo. Cuando la bandera del almirante turco cayó al mar, la flota otomana se desmoronó. El rugido de victoria se escuchó desde Grecia hasta Roma. Por primera vez en más de un siglo, el poder del Islam en el Mediterráneo se quebró. Las campanas repicaron en toda España. Las iglesias se llenaron de fieles, y el pueblo lloró de emoción. Don Juan de Austria fue recibido como un héroe. Pero los verdaderos protagonistas fueron aquellos hombres anónimos que, en medio del fuego, resistieron sin temor. Los tercios habían vuelto a hacer historia, y aunque muchos murieron, su espíritu se elevó más alto que nunca. Lepanto selló el apogeo del Imperio español. Era la victoria de la fe sobre la duda, del valor sobre el miedo. En los años siguientes, los tercios siguieron combatiendo en todos los frentes, en Flandes, en Italia, en el corazón de Europa. Su fama se extendía como un mito viviente. Decían que un solo tercio valía por 3 ejércitos enemigos.
Su organización, basada en la combinación de picas, arcabuces y espadas, seguía siendo invencible. Pero lo que los hacía únicos no era la técnica, sino su alma. La hermandad que los unía, la certeza de que la muerte era solo el último servicio a la patria. En los campamentos, junto al fuego, los veteranos contaban historias de Pavía, de Túnez, de San Quintín, de Lepanto, historias que los jóvenes escuchaban con los ojos muy abiertos, soñando con ganar su lugar entre los inmortales. En esos años de esplendor, España alcanzó su máximo poder. Desde los palacios de Madrid hasta los templos de América, todo el mundo hablaba de la nación que dominaba los mares y las tierras. Pero los soldados sabían que la gloria tenía un precio. La paga llegaba tarde, la vida en campaña era dura, las heridas no siempre cerraban. Sin embargo, ninguno dudaba, porque servir en los tercios era el mayor honor que un hombre podía alcanzar. Cada batalla reforzaba su leyenda, cada victoria era una promesa cumplida, y aunque el tiempo comenzaba a mostrar los primeros signos de desgaste, el fuego del honor seguía ardiendo. En cada bandera ondeaba la cruz de San Andrés, símbolo de su fe y de su destino. Y en cada corazón una certeza inquebrantable: España seguía siendo la dueña del mundo. Los tercios habían alcanzado su apogeo. Eran los guardianes de la fe, los defensores del imperio, los hijos del honor. Sus nombres se cantaban en las plazas, sus gestas llenaban las crónicas, y su fama viajaba con el viento. Nadie podía imaginar que, tras aquella época de gloria, llegarían años de sombras, de guerras interminables y de sacrificios aún mayores. Pero esa es otra historia. Por ahora el mundo pertenecía a los tercios, y su bandera, al viento, brillaba como el sol de una España eterna. Europa ardía. Los viejos reinos se agitaban como un enjambre de serpientes, y en medio del caos los tercios marchaban. Tras Lepanto, España era dueña del Mediterráneo, pero en el norte una nueva tormenta se alzaba. Flandes, tierras ricas, fértiles, rebeldes, donde la fe católica se enfrentaba al naciente protestantismo. Allí comenzó una guerra que duraría 80 años, una guerra que forjaría la fama inmortal de los tercios, pero también los llevaría al límite de lo humano. Los soldados españoles llegaron a aquellas tierras frías y húmedas con la moral del acero templado. Eran veteranos de Italia, hombres de guerra que habían visto morir a medio ejército y aún seguían en pie. Marchaban bajo las banderas amarillas cruzadas por la cruz de San Andrés, entre el sonido grave de los tambores y el murmullo de oraciones. A sus espaldas quedaban los olivares de Castilla, las montañas de Aragón, los puertos del sur. Por delante, un infierno de barro, lluvia y pólvora. En los pueblos flamencos, la sola mención de «los españoles» bastaba para que las madres encerraran a sus hijos. Los enemigos los llamaban «los diablos del sur». Decían que cuando los tercios atacaban, el aire se volvía negro y los muertos caminaban. Pero para los suyos eran el escudo del imperio, los guardianes de una fe y un honor que valían más que la vida. El asedio de Haarlem fue una de las primeras grandes pruebas. La ciudad, rebelde, había jurado resistir hasta el final. Los tercios la cercaron durante meses, soportando el frío, el hambre y la enfermedad. Dormían sobre el barro, cubiertos por mantas empapadas, con la espada envainada al alcance de la mano. Los disparos de arcabuz resonaban día y noche. La muerte era una compañera silenciosa que se sentaba junto a ellos cuando caía la noche. Pero los españoles no cedieron. Cada día, una escaramuza. Cada noche, una emboscada. Hasta que, tras 7 meses de asedio, las murallas cedieron. Cuando entraron en Haarlem, no hubo compasión. La furia española cayó sobre la ciudad como un castigo bíblico. Se dice que durante días
El humo de los incendios cubrió el cielo. Fue una advertencia para toda Europa. España no se detenía. Aquel término, la furia española, empezó como una maldición en boca de los enemigos y acabó convirtiéndose en un emblema de respeto. Era la mezcla de fanatismo, valor y desesperación que hacía de los tercios algo distinto a todo lo conocido. Eran hombres que preferían morir con la espada en la mano que vivir arrodillados. Su disciplina era de hierro. Un tercio podía resistir el doble de enemigos, mantenerse firme bajo fuego de artillería y aún conservar el orden en sus filas. En 1576 llegó el desastre que selló su leyenda, el saqueo de Amberes. Sin paga durante meses, agotados y hambrientos, los tercios se rebelaron, no por traición, sino por pura necesidad. Marcharon sobre la rica ciudad de Amberes y durante 3 días el horror se desató. Miles de muertos, incendios, saqueos, las calles cubiertas de cadáveres. Los mercaderes europeos que hasta entonces admiraban la gloria del imperio comenzaron a temer su sombra. La furia española se convirtió en el rostro oscuro del poder, pero también en un símbolo del precio que pagaban aquellos hombres, héroes y víctimas de su tiempo. Aún así, siguieron luchando. Ni la falta de paga ni las distancias infinitas los doblegaron. Don Juan de Austria y Alejandro Farnesio devolvieron el orden, reorganizaron las tropas y bajo su mando los tercios demostraron de nuevo su superioridad. En cada batalla, en cada puente, en cada fortaleza, el enemigo aprendía una lección, que frente a un tercio español no se ganaba fácilmente. En Gembloux, en 1578, los holandeses, muy superiores en número, fueron destrozados en menos de 1 hora. Las picas españolas avanzaban como un muro viviente, los arcabuceros disparaban con precisión letal, y la caballería enemiga se deshacía en un caos de sangre y miedo. Durante más de 30 años, Flandes fue un campo de guerra sin fin. Las lluvias, el barro, las enfermedades y el hambre no lograron romper la moral de los tercios. En los campamentos, las hogueras ardían entre el frío, y los soldados, con la capa raída y el morrión abollado, bebían vino barato y cantaban coplas melancólicas. Había en ellos un humor seco, fatalista, mezcla de orgullo y resignación. Sabían que el mundo los temía, sabían que nadie los recordaría con compasión, pero también sabían que eran los mejores. Con el paso de los años, el conflicto se volvió interminable. España enviaba dinero, hombres y barcos sin descanso. Muchos jóvenes partían desde Castilla o Andalucía sin saber si volverían. En las cartas a sus familias hablaban de los canales, del frío, de la soledad. Pero en todas había una frase común: servimos al rey, y Dios nos guarda. Esa fe sencilla, esa lealtad al deber, era lo que mantenía vivo al espíritu del tercio. A finales del siglo XVI, mientras el imperio alcanzaba su mayor extensión, los tercios ya eran leyenda. En toda Europa se los miraba con una mezcla de odio y admiración. En las tabernas flamencas se contaban historias sobre ellos, que podían luchar días sin comer, que su arcabuz no fallaba nunca, que un español podía enfrentarse a 3 enemigos y salir vivo. Los enemigos los pintaban como demonios, los poetas como héroes, y en cierto modo eran ambas cosas. Porque la furia española no era solo rabia o venganza, era una fuerza interior, una mezcla de orgullo, fe y desesperación que los hacía imparables. Muchos sabían que no volverían a casa, pero preferían morir con el nombre de España en los labios antes que rendirse. El tercio no huía, no se rendía. Caía entero, pero caía con el estandarte en alto. A comienzos del siglo XVII las guerras aún continuaban, pero la fama de los tercios ya había alcanzado el rango de mito.
Desde los Alpes hasta el Canal de la Mancha, nadie dudaba de quién dominaba el arte de la guerra. Los enemigos podían ganar batallas, pero nunca conseguían borrar la sombra de aquel ejército de hierro. Cada vez que los tambores españoles sonaban a lo lejos, algo se estremecía en los corazones de los hombres. Sabían que la tormenta venía con ellos. Los tercios no solo luchaban con armas, luchaban con una idea. La idea de España, de un honor que no se negocia, de una fe que no se abandona. Y esa idea, más poderosa que cualquier cañón, fue lo que los convirtió en inmortales. A partir de entonces, el mundo entero los conoció por un solo nombre: no soldados, no guerreros, sino algo más grande, más temible, más eterno: los españoles. El siglo XVII amaneció con el cansancio de un gigante. España aún era un imperio que dominaba medio mundo, pero las heridas de tantas guerras empezaban a sangrar. Los tercios seguían siendo el corazón del ejército, pero ese corazón latía ya con un pulso más lento, fatigado por la distancia, por la falta de dinero, por el tiempo. Los veteranos lo notaban. Muchos habían pasado la vida entera combatiendo en Flandes, en Italia, en Alemania. Ya no quedaban jóvenes con la misma fe de los primeros tiempos, pero aún conservaban el orgullo, esa llama que no se apaga ni cuando todo lo demás se derrumba. Las guerras continuaban. El enemigo ya no era solo el rebelde flamenco, sino media Europa. Franceses, holandeses, ingleses, alemanes. Todos querían ver caer al coloso español. Sin embargo, cuando los tercios marchaban al frente, el respeto seguía intacto. En las plazas de los pueblos europeos, al escuchar los tambores con ritmo castellano, muchos sabían que el combate no sería fácil, porque incluso cansado, el tercio seguía siendo temible. En 1604 se firmó la paz con Inglaterra y durante unos años pareció que el mundo respiraba. Pero fue un respiro corto. Los conflictos religiosos, las ambiciones de los reyes y los intereses del oro americano mantenían a Europa en guerra permanente. España debía defender sus dominios en todas partes, y sus soldados eran enviados de un extremo al otro del continente. Desde los desiertos de Lombardía hasta los bosques de Alemania, siempre había un grupo de hombres con la cruz de San Andrés bordada en el pecho. Pero el tiempo desgasta incluso al acero más duro. Las levas se hacían más difíciles. Muchos jóvenes ya no se alistaban por fe, sino por necesidad. Las soldadas se retrasaban meses, a veces años. La disciplina, otrora inquebrantable, empezaba a resquebrajarse. Los oficiales veteranos, con el alma marcada por campañas interminables, trataban de mantener el espíritu de los viejos días. Repetían las palabras de siempre: no hay enemigo invencible para el español que defiende su honor. Pero sabían que el mundo estaba cambiando. El 19 de mayo de 1643, ese cambio se haría visible para todos. En el norte de Francia, cerca de una aldea llamada Rocroi, los tercios se enfrentaron a un enemigo joven, bien armado y ansioso de gloria: el ejército francés, comandado por el duque de Enghien, el futuro gran condé. Frente a ellos, los viejos veteranos de Flandes, hombres que llevaban más de 30 años sirviendo a la misma bandera, que habían sobrevivido a 100 batallas y que ya no temían a la muerte. Rocroi fue el último canto de cisne de una era. El amanecer llegó envuelto en niebla. Los españoles, formados en su clásica disposición de cuadros, esperaban. Sabían que eran menos, sabían que estaban rodeados. Pero no había duda en sus rostros. Un alférez alzó el estandarte, besó la tela amarilla manchada de pólvora y lo colocó al frente. Los franceses avanzaron con una fuerza arrolladora, apoyados por artillería y caballería ligera. El campo se cubrió de humo y el estruendo de los cañones hizo temblar la tierra.
Los primeros ataques fueron rechazados. Las picas españolas se clavaron en las filas enemigas, los arcabuceros disparaban sin descanso, y por un momento pareció que la vieja gloria renacía, pero la superioridad numérica francesa era abrumadora. Uno a uno los cuadros fueron cercados. La caballería francesa logró romper los flancos y atacar por la retaguardia. Los tercios, rodeados, formaron círculo, espalda con espalda, convirtiéndose en una fortaleza humana. Luchaban sin esperanza, pero con dignidad. Un soldado flamenco testigo de la batalla escribió: «Nunca vi morir así a hombres». Los españoles no pedían clemencia ni ofrecían rendición. Solo mataban y morían, como si el cielo mismo los empujara. A medida que caían, el círculo se hacía más pequeño. Los oficiales, heridos, seguían dando órdenes. Muchos se negaron a abandonar el estandarte incluso cuando todo estaba perdido. Cuando por fin los franceses ofrecieron la rendición, los españoles aceptaron, pero con una condición: conservar sus banderas. El joven duque de Enghien, impresionado por su valor, accedió. Así terminó Rocroi. Una derrota militar, sí, pero una victoria moral tan grande que incluso el enemigo la respetó. Después de Rocroi, nada volvió a ser igual. Europa entera comprendió que había asistido al final de una época. Los tercios habían caído, pero lo habían hecho de pie, sin humillación. La imagen de aquellos hombres rodeados, resistiendo hasta el último, quedó grabada en la memoria colectiva. A partir de ese día, el mito de los tercios pasó del campo de batalla a la leyenda. Sin embargo, la decadencia no fue inmediata. Aún hubo campañas, aún hubo victorias. En el norte de Italia, en el mar, en los Pirineos, los tercios continuaron defendiendo el honor de España. Pero el siglo XVII avanzaba, y el mundo se modernizaba. Las armas cambiaban, las tácticas se volvían más complejas. El valor seguía siendo el mismo, pero ya no bastaba. Los cañones de largo alcance y las formaciones flexibles reemplazaban las viejas picas. Los reinos aprendían las lecciones que España les había enseñado durante un siglo de victorias y las usaban contra ella. Dentro del propio imperio, las tensiones crecían. Las arcas estaban vacías. Las colonias exigían más atención. Los enemigos se multiplicaban. La gloria se volvía cada vez más pesada de sostener. Pero el orgullo no se extinguía. En los cuarteles de Bruselas, en las fortalezas del norte, aún se oían las viejas canciones de los tercios. Hombres sin dientes, con cicatrices en el rostro, hablaban de Pavía, de San Quintín, de Breda. Recordaban los días en que el sol no se ponía en sus banderas. Algunos oficiales retirados regresaron a España. Volvieron a sus pueblos, envejecidos, con los bolsillos vacíos y el alma llena de recuerdos. Nadie los esperaba. Pero en las tabernas, cuando hablaban, los jóvenes los escuchaban en silencio. Contaban historias de camaradas caídos, de asedios imposibles, de noches en que el cielo ardía por el fuego de los cañones. Y en sus ojos había una mezcla de tristeza y orgullo que nadie podía comprender del todo. Sabían que habían sido parte de algo irrepetible. Cuando el polvo de Rocroi se asentó, Europa creyó que los tercios habían muerto. Los reyes y los generales hablaban de nuevas tácticas, de ejércitos modernos, de artillería y disciplina prusiana. Decían que los tiempos de las picas, las celadas y los estandartes bordados habían quedado atrás, pero lo que nadie comprendió entonces fue que los tercios no desaparecieron, se transformaron en leyenda. Porque hay cosas que no mueren con las armas, ni con la derrota, ni con el paso de los siglos. El espíritu de los tercios era una de ellas. En las décadas siguientes, el mundo cambió a un ritmo vertiginoso. Los reinos europeos se alzaban y caían, los mapas se redibujaban, las rutas del comercio y del poder
se desplazaban hacia otros mares. España, agotada por 2 siglos de guerras, empezó a recogerse sobre sí misma. Las antiguas glorias parecían ya ecos lejanos. Sin embargo, en el corazón del pueblo, en la memoria de sus viejos soldados y en las crónicas de los cronistas, el recuerdo de los tercios seguía vivo, ardiente, incorruptible. Los poetas de la época comenzaron a escribir sobre ellos con reverencia. Calderón de la Barca, Lope de Vega, Quevedo, todos de una forma u otra dejaron testimonio de aquella raza de hombres que no conocieron el miedo. En los corrales de comedias, los espectadores aún aplaudían los versos que hablaban de los soldados españoles, de su orgullo, de su honra. Porque en una España que empezaba a perder sus dominios, el recuerdo de los tercios era un refugio, un espejo donde mirar y reconocerse. En los cuarteles del siglo XVII aún se respiraba su legado. Las nuevas unidades del ejército heredaron su estructura, su disciplina, incluso su forma de marchar. Las banderas cambiaron, los uniformes se modernizaron, pero el alma seguía siendo la misma. Los veteranos enseñaban a los jóvenes que un soldado español no se mide por el número de batallas ganadas, sino por su capacidad de mantenerse firme cuando todo parece perdido. Esa enseñanza, transmitida de generación en generación, sería el cimiento del espíritu militar español durante siglos. En los campos de batalla de la Guerra de Sucesión, a comienzos del siglo XVIII, aún se oían frases que provenían directamente de los campamentos de Flandes. Cuando los hombres se preparaban para la carga, alguno gritaba: «¡Por los viejos tercios!», y entonces todos sabían lo que significaba. Era más que un grito de guerra, era una invocación a los antepasados, a esa fuerza invisible que había hecho de un ejército algo más grande que la suma de sus hombres. Pero el verdadero legado de los tercios no se quedó en los ejércitos, se filtró en la cultura, en la forma de entender la vida, en la idea misma del honor. España adoptó para siempre esa imagen del hombre que resiste, que no se rinde, que prefiere la muerte antes que la deshonra. Esa fue la herencia espiritual que dejaron. No fue un código escrito ni una doctrina militar. Fue una forma de ser, un eco de siglos que aún hoy late en las palabras orgullo, resistencia, lealtad. Durante la Ilustración, algunos intelectuales miraron hacia atrás con nostalgia. Intentaban explicar cómo un país, pobre en recursos y aislado del norte de Europa, había sido capaz de dominar el mundo durante más de 100 años. Y la respuesta siempre llevaba el mismo nombre: los tercios. No por su número ni por su tecnología, sino por su alma. Porque el alma de aquellos hombres había sido el verdadero secreto del imperio. En América las historias de los tercios cruzaron el océano. En las colonias, los criollos aprendían sus gestas como quien escucha leyendas sagradas. En México, en Perú, en Filipinas, aún se hablaba de ellos con respeto. Se decía que mientras los tercios existieron, ningún enemigo osó mirar a España sin temor. Y aunque las distancias eran inmensas, el orgullo se compartía. Eran el símbolo de una patria que había tocado el cielo con la espada. Los enemigos, por su parte, también los recordaban. En Francia, en Inglaterra, en Holanda, los cronistas los mencionaban con una mezcla de horror y admiración. Algunos los llamaban los últimos caballeros de Europa, otros los hombres de hierro. Ninguno pudo negar que su disciplina y su valor cambiaron para siempre la manera de hacer la guerra, porque después de los tercios ningún ejército pudo volver a luchar igual. Con el paso de los siglos, la historia se fue cubriendo de polvo. Las banderas se deshilacharon, los nombres se borraron de las lápidas y los últimos veteranos fueron cayendo en el olvido. Pero el mito sobrevivió. En los pueblos de Castilla y de Aragón
en las murallas de Nápoles o en las calles de Bruselas, aún hoy se pueden encontrar huellas de su paso. Iglesias con placas que honran a soldados desconocidos, fortalezas que resistieron gracias a ellos, versos tallados en piedra que hablan de valor y de fe. En el siglo XIX, cuando España volvió a encontrarse en crisis, cuando perdió sus últimas colonias y parecía que todo estaba perdido, muchos recordaron de nuevo a los tercios. Los escritores del romanticismo los convirtieron en símbolo de lo que alguna vez fuimos, un pueblo capaz de enfrentarse al mundo entero por una idea. En los libros, en los lienzos, en los himnos, el espíritu de aquellos soldados renació, y así la leyenda volvió a caminar entre nosotros. Hoy, 5 siglos después de su nacimiento, los tercios siguen siendo un espejo donde mirar el alma española. No representan solo la guerra, sino algo más profundo: la resistencia ante la adversidad, la dignidad en la derrota, la fidelidad a los propios principios. En un mundo donde todo cambia, donde los ideales parecen desvanecerse, su historia nos recuerda que hubo una vez hombres que lo dieron todo sin pedir nada. Cuando uno contempla un cuadro del siglo XVI y ve a esos soldados con el morrión reluciendo al sol, las picas erguidas, los rostros curtidos por el viento, no está viendo solo una imagen antigua. Está viendo una parte de nosotros, porque en cada español hay algo del espíritu de los tercios, esa mezcla de coraje, obstinación y orgullo silencioso que ha sobrevivido a todos los imperios y a todos los siglos. Los tercios fueron más que un ejército. Fueron una idea, una manera de entender el deber, el honor y la patria. Fueron la encarnación de una España que no conocía el miedo, que se levantaba una y otra vez, aunque el mundo entero se le pusiera en contra, y aunque sus banderas ya no ondeen en los campos de batalla, aún ondean en la memoria. Cada vez que el viento sopla sobre las murallas de Flandes, parece traer consigo el eco lejano de una voz antigua, un canto que no se ha extinguido del todo. Un canto que dice: «Por Dios, por el rey y por la patria». Y en ese susurro, el alma de los tercios sigue viva, porque los hombres mueren, los imperios caen, las fronteras se borran. Pero la memoria de la grandeza perdura. Y mientras haya un español que recuerde su historia, los tercios seguirán marchando, invisibles pero eternos, por las llanuras del tiempo.